Dale, jálale. Si de veras vas a matarme, jálale de una vez. Cóbramela porque no me quedé contigo. Yo no sabía que estabas panzona. No tenías cómo saberlo. No, sí tenía. Si me lo hubiera dicho, me hubiera quedado ahí con ella. Y te hubiera respondido como le respondí a la Mónica, a Jimena. Pero pues ni modo, Tata, no se nos dio. Era yo un escuincle. Apenas empezaba a ganarme la vida, sangre y plomo en este business. Y para mí fuiste un premio, Tata. Te amé con locura. Todavía me acuerdo con tus lucecitas de colores colgando arriba de la cama. No te puedes acordar de eso, Sí, de eso y del olor a iglesia y a tequila. Era incienso, animal. Sí, incienso. Tenías un vestidazo rojo. Y yo no la quería regar. No dejaba de verte la chicha. Acuérdate, ching. ¿Me entregué o no me entregué a ti? Si me hubieras buscado, jamás te hubiera dejado desamparada ni a ti ni a mi hijo. Ya cállate, cabrón. Lo que pasó entre nosotros la otra noche no fue de gratis, Tata. ¿Ves que nunca te olvidé, cap? Ahora si quieres, jálale, órale. Es mejor morir en manos de la que me enseñó cómo tratar a una mujer que perder la vida en manos de cualquier persona. Bueno, señores, lastimosamente no hay muy buenas noticias. La gente y contactos que tenemos en la frontera dicen que esas pichurrias no hay señales de vida. Deben estar metidos en alguna comuna o en cualquier roto de la ciudad de Medellín. ¿Será que su gente sí va a poder hacer la vuelta? O voy personalmente. Yo me conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Usted dirá, ¿qué hacemos, mijo? Pues si están aquí, mi oficial se los tragó la tierra. Allá estoy haciendo la inteligencia, a ver. Como padre, lo único que quise para Ismael fue mostrarle lo que es esta pinche vida. Pero nunca le voy a hacer daño. Pero pues llévatelo total. No me puede dar el riñón porque está enfermo el vato. Que siga su tratamiento, vayas a Tijuana o a donde quieran. Pero no vuelvas a dudar de mí, ni de quién soy, ni de lo que puedo hacer por ti y por mi hijo. Porque tú fuiste mi primer amor, Tata. Y con ese mismo amor quiero a Ismael, ahora que sé que es mi hijo. Wikisito, papá, esto es la gloria. No, hombre. Venga, Carreño, póngase serio. ¿Usted sabe quién se acaba de ir? Es mi informante. Y adivine, nos están buscando por cielo, tierra y mar para darnos cacería. Están preguntando por nosotros en cualquier esquina de este mundo. ¿Y ya lo conversaste con el Víctor? Porque no quiero que nos vayan a agarrar con los pantalones abajo. No. El Víctor ahorita está atravesando por problemas familiares muy graves. Ahora, eso sí le digo algo. Todo esto lo que está haciendo es que el Víctor se fortalezca como hombre. Y si a usted no lo ataca una veneria que agarre por ahí con una vieja de esas, usted mismo va a ser testigo del nacimiento de una nueva leyenda que va a llegar más alto que incluso su propio papá o su tío. Mejor dicho, ¿sabe qué? Vayámonos preparando porque el Víctor se va a volver el jefe de todo esto. Se va a volver. No, ¿no te has dado cuenta? Ya lo es. Nos está jefeando, pero desde hace rato. El que nos tiene caminando, pero caminando en marcha acelerada por el carril de la derecha. ¿Qué talco? Ayúdame a olvidármelo, que estoy moral. Claro que sí, papi. Claro que te voy a ayudar. Es que se ganan. Sí. Gracias. Ahora entiendo por qué te enamoraste de Aurelio.
Se acuerda de cada pinche momento de su vida, ¿no? Sobre todo esos que tienen que ver con viejas. Pero no por eso deja de ser un cap, como dicen ustedes. Lástima, Amparo, que pareciera que a las mujeres nos gustan los cap. Los hijos de la fregada como Aurelio hacen que el infierno parezca el paraíso. Creo que me voy a acostar. Amparo, no se te olvide lo que platicamos. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Necesitas algo más? No, gracias. Ya, Tata, tranquilita. Ya te dije que sí se van a ir, pero con un buen billete. Así que no va a haber ninguna bronca. Tú tranquila y yo nervioso. Además, todo lo que te dije ahí en la recámara del Víctor es cierto. Aurelia, no tienes por qué decirme tantas chicas. ¿De veras me amaste? ¿De veras me quisiste? Claro, por supuesto que te amé. Es más, te sigo queriendo, Tata. Piénselo, Rivero. Le puedo pagar muy bien. Y ahora que renunció a la Secretaría de Seguridad, puede necesitar ingresos. O no sé si usted tiene bienes de fortuna. ¿Qué le parece si mejor platicamos mañana, señor embajador? Sí. ¿Interrumpo? No, está bien. Yo lo dejo con tan bella compañía. Voy a buscar a mi mujer. Vaya, gracias. Adelante. Bella, de verdad, la mujer del exsecretario de Seguridad. ¿La conoces? No. Lo que veo es que a mi distinguido embajador no se le pasa una mujer bonita. Y seguramente quiere algo con todas, ¿no? Lo que no significa que no pueda atar mis ojos a una sola. Y para toda la vida. Para toda la vida. Perdón, pero es que eso me suena como aburrido. Como eternidad, como colegio de monjas, no sé. Creo que así deben ser todos los amores. Intensos. Desde el primer encontronazo. ¿No te parece? ¿Y entonces? ¿Qué más sabes de mí? Pues dicen las malas lenguas que eres un intenso en la cama. No, bueno, ahora sí rompimos todo protocolo, ¿verdad? Pero no creo que esa sea la única cosa que se rumore del presidente de los mexicanos. No sé. Es lo que dicen algunas mexicanas. Y esto me lo estás diciendo solo para sonrojarme y ponerme en aprietos sin que tú te decidas a nada conmigo. Mira, si aceptas mi invitación a comer, este es mi teléfono directo. ¿Me vas a llamar? No lo sé. Pero podemos preguntarle a Rodrigo. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que me tienen que preguntar? Me complace que mi hijo al menos esté cuidando de la influencia de ciertas personas, Elisa. Será muy tu jefa, pero Eva Ernestina Gallardo no es buena compañía para nadie, mucho menos para el presidente de la República. Fue un error gravísimo. No sé si su hijo lo quería mantener en secreto. De mí no va a salir absolutamente nada, créeme. Yo lo que quiero es cuidarlo y según lo que estoy entendiendo, tú también. ¿No es verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces ayudémonos en esta encomienda. ¿Te parece? Así que no te preocupes. Este es mi teléfono. Si te parece, vamos a estar en contacto. Entonces no me van a decir nada. Yo te traía una copa, pero veo que ya tienes rutila. Omar y yo las acabamos de agarrar. Omar. No, bueno. Ya estamos en Omar y toda la cosa. Rodrigo, estaba convenciendo a tu mujer de que seamos muy buenos amigos, ¿sí?
La estaba sonsacando para que te convenza de que vuelvas al ruedo, de que retomes tu puesto. Bueno, yo los dejo. Así que eso era lo que me querían preguntar. Lo estaban pasando muy bien sin mí. Ay, tardaste tanto. Hey, Rutila. Quiero que tengas mucho cuidado con Omar Terán. Él estaba con la Ballesteros, sí. Pero antes de estar con ella, era una persona muy inestable emocionalmente. Apenas veía falda y les tiraba el perro. Pero era un hijo de la chica con todas las mujeres. Cuando maduran, caen todas. Esa era su frase. ¿Que ya la contentaste, pa? Hace rato andaba que mordía. Mira, Ismael. Mañana te regresas a Tijuana con tu mamá. Ya es una decisión tomada. ¿Estamos? Mamá, ¿que no entiende que yo me quiero quedar aquí o qué? A ver, ¿qué no entiendes tú? No, nos quieren aquí. Ten un poco de dignidad, Dignidad. Dignidad debería tener tú. Nomás te echan un pinche costón y estás, nomás te quieres quedar otra vez, ¿no? ¡Cállate, cabrón! Tú siempre has sido hijo de la Tata Guerra y no vas a dejar de serlo. Y me respetas. Mañana mismo nos regresamos a Tijuana. ¿Me oíste, cabrón? Me cae que no maduran. Óigame, oficial. ¿Y tú qué? ¿Tienes hembra? Pues a ver, don Fello. Yo no soy coleccionista de hembras. Yo tengo una sola. La que me trasnocha, hermano, de la cual estoy bien enamorado, mijo. Y es la que nos va a hacer el favorcito de lavar el dinero. Qué bárbaro, pues ya. Ahora sí que ya me levantaste la curiosidad por conocer ese hembrón. Y no es fácil, hermano. Bien berraca, es difícil de convencer. Ella la va a conocer, hermano, algún día. Acuérdense que las vigas son más largas. No se vayan a quedar cortos. Ingeniero, venga, le muestro. ¿Qué pasó? Mire, esta es una bodega que ya está negociada. Aquí hay un local y también ya está. Y en esta zona hay un bar, pero parece que está cerrado. Al parecer los dueños andan de viaje. Es uno de los lugares con mayor tradición aquí. Está muy bien ubicado. ¿Quiénes son los dueños o qué? Una tal Tata Guerra. Pues hay que convencer a esa Tata Guerra de que nos vende el local. Porque si el FEI y los colombianos nos cumplen y nos mandan toda esa merca, vamos a necesitar mucha gente y mucho espacio para llenar de túneles toda la frontera. ¿Qué no? Ya está. Don Fello, ¿qué pasó, hermano? ¿Se le venían los recuerdos o qué? Tómese uno. Cuénteme una cosa. ¿Es verdad el chismecito ese de que usted fue el padrastro de Aurelio Casillas o qué? Sí es cierto. Qué bárbaro. Yo picarón, ¿no? Contame, ¿cómo es la historia? Yo sí quiero saber. No, pues cuando éramos morritos, sí. Estuve bien enamorado del Alba. Pero después el Aurelio se encargó de destruir a las 3 mujeres que más he amado en mi vida. Primero el cabrón se metió con la condesa cuando ya estábamos a punto de retirarnos. Y pues no me quedó más remedio que matarla por traidora. Y luego la venganza le ganó al amor. Así que tuve que destruir a la Alba. Y el Aurelio me mató a mi hija consentida. Y ahora el cabrón está amenazando con echarse a mi niñita
para que siempre he tenido escondida y apartada de todo este desmadre. ¿Ves, Gustavo? No vamos a poder vivir tranquilos mientras no matemos a ese capo. Yo sabía que no te ibas a aguantar las ganas. Hasta que bajaste la guardia, yo sabía que no te me ibas a escapar. Desde que llegaste, querías que esto pasara, ¿verdad? Dímelo. Dime que te mueres por esto. Sí, eso es lo que quiero. Y quiero que lo hagas ya.